Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Como les habíamos anunciado, queremos abordar un tema muy importante. Es la creación de la unidad de análisis financiero que se discute en la Asamblea Nacional. Queremos abordar todos los aspectos de este anteproyecto de ley. Para ello nos acompañan esta noche el doctor Freddy Blandón, director jurídico de COSEP, y la licenciada Teresa Montealegre, quien es directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua. Ambos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Gracias, igual. Gracias por invitarnos, Adolfo. Se ha estado hablando mucho en los últimos días y publicando mucho en los medios de comunicación acerca de esta unidad de análisis financiero. Para empezar, ¿por qué es necesaria esta unidad de análisis financiero para Nicaragua? Bueno, Adolfo, gracias, y siempre una extraordinaria oportunidad poder conversar con la teleaudiencia de Nicaragua Empresaria sobre temas de interés que parecieran que son un poco técnicos, pero que al final también tienen que ver con el ciudadano a pie, con todos los que ejercemos ciudadanía en este país. Bueno, estamos hablando de una entidad técnica que, por recomendaciones del GAFI, que es un organismo internacional que está destinado a crear normativas, a hacer recomendaciones, sugerencias para garantizar el control del lavado de dinero, producto de acciones del narcotráfico, producto de acciones del terrorismo, producto de acciones ilícitas. Nicaragua, como parte del mundo globalizado, como parte de este entorno global, tiene también que asumir esos compromisos. Y es así que desde el 2005 hay una iniciativa formal ante la Asamblea Nacional de aprobar esta ley. Hay algunos antecedentes inmediatos que datan desde el 2008, donde por un decreto se creó la Comisión de Análisis Financiero, que es el antecedente técnico de esta instancia. También encontramos que en el 2010 se creó la Ley de Marco de Defensa y Seguridad, donde este es parte del sistema. Y tenemos recientes recomendaciones que en su momento ha venido haciendo este organismo, el GAFI, la hizo en el 2009 y recientemente hizo en el 2011 unas recomendaciones. La primera y gran recomendación es que necesitaba fortalecerse el marco normativo legal de existencia de esta entidad jurídica y por lo tanto pasar de un decreto a una ley. El otro elemento es que tenía que dotarse a esta entidad de los recursos y de la capacidad y la autonomía técnica suficiente para que pudiese desarrollar sus funciones. Entonces, estamos hablando de un marco normativo que está apostando hacia esa regulación normativa y lo que estamos discutiendo ahora sobre eso es el contenido que para nosotros es fundamental. Como todo cuerpo legal, vos sabés, tiene su objeto, tiene su ámbito de aplicación, tiene a los sujetos que se aplica. En el caso concreto, la discusión que nosotros estamos teniendo con la Asamblea Nacional, en las comisiones de trabajo que estamos haciendo, está enfocado a definir básicamente las atribuciones en relación a los sujetos y en relación al artículo 9 que está relacionado a quienes se aplica esta ley. Ok, ya está esta ley discutida en la Asamblea Nacional por una comisión, ya se emitió un dictamen. El COSEP y ASOBAN no están de acuerdo con el dictamen del anteproyecto de ley que se realizó en la Asamblea Nacional. Quiero leer parte de un comunicado que dice que ASOBAN y COSEP consideran que la unidad de análisis financiero es necesaria para que Nicaragua salga de la lista gris del GAFI en su lucha contra el lavado de dinero, pero no están de acuerdo en algunos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos que ustedes consideran no apropiados, para decirlo de alguna forma? Bueno, hay que reconocer, Adolfo, en primer lugar, que como te decía, esta iniciativa tiene desde el 2005, hay un esfuerzo legislativo con esta Asamblea Nacional de aprobarlo y nosotros hemos tenido el acercamiento debido con la bancada de gobierno y con la Comisión Económica para buscar cómo sacar la mejor ley de Nicaragua. Porque aquí lo que hay que enfatizar es que este es un compromiso internacional, pero el compromiso internacional se sustenta en que efectivamente las recomendaciones técnicas que se han hecho a nivel de análisis de los expertos e inclusive las posiciones técnicas que como gremio y como ciudadanos estamos presentando, permitan la creación del mejor marco normativo. ¿Cuáles son los problemas que nosotros advertimos en esta ley? Estamos hablando del artículo 4, número 1, el numeral 1. Estas son las atribuciones que tiene esta entidad. El problema que nosotros vemos es que efectivamente cuando ya se define quiénes son los sujetos obligados, en el artículo 3 se habla que son las personas naturales o jurídicas y las instituciones públicas las que tienen que informar a esta entidad financiera. Pero sin embargo, en el mismo artículo se dice que pueden ser sujetos obligados cualquier persona que se asocie, se entiende que está vinculado con estas actividades ilícitas. Entonces estamos dando un salto
entre lo que son los sujetos obligados, o típicamente como son las personas jurídicas que tienen una vinculación o están asociadas a actividades financieras, y las instituciones públicas, a cualquier otra persona. Esta definición, esta atribución que se le está dando por el artículo 4, se termina de completar con el artículo 9, cuando habla de los sujetos obligados. ¿Qué es lo que pasa con el artículo 9? Establece una lista que la declara simplemente enunciativa. Entonces, ¿qué significa eso en el término legal? Que esa lista no se agota, que los sujetos obligados no son los que están en esa lista. Y a continuación hay un párrafo que dice: podrán ser obligados cualquier persona natural o jurídica que se considere asociada a actividades ilícitas de narcotráfico, de terrorismo, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un salto técnico que para nosotros no es conveniente, en el sentido de convertir a los sujetos obligados, que toda ley taxativamente en forma clara identifica, a convertir a sujetos obligados a cualquier persona natural o jurídica. Entonces nosotros creemos que eso puede crear inseguridad jurídica. Eso creemos puede atentar contra los derechos individuales de las personas, porque en virtud de este alcance normativo que se está proyectando en el artículo 9 y en el artículo 4, cualquier ciudadano, Adolfo Pastrán, Freddy Blandón, va a poder ser requerido directamente por la Unidad de Análisis Financiera para informar. ¿Cuál es el asunto de fondo de esto? Es decir, hay demasiada o habría demasiada discrecionalidad ahí. Sí, porque normalmente la forma en que ha venido, porque esta lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, no es nueva. O sea, los procedimientos para regular, para controlar, para fiscalizar y, por supuesto, para penalizar estas actividades se vienen desarrollando a partir del marco que ya te explicaba, el decreto que se dio en el 2008. Entonces, ya, por ejemplo, los bancos han venido desarrollando una serie de expertise y de normativas que facultan para eso. ¿Cuál es la dificultad que nosotros vemos? Cuando estamos analizando el artículo 4, vemos que la Unidad de Análisis Financiero va a poder requerir a personas naturales o a cualquier persona la información sobre cualquier tipo de actividad. Normalmente, en la experiencia que se viene desarrollando, estas entidades que son sujetos obligados informan a través de lo que se llaman los reportes de operaciones sospechosas, ¿ya? Entonces, ese instrumento, ese canal de comunicación, que es el que permite que las otras entidades del sistema puedan actuar, ya sea en la vía del ámbito del Ministerio Público, ya sea en el ámbito de la policía o inclusive en el ámbito jurisdiccional, se está descartando. Porque ya ese mecanismo formal sobre el cual viaja la información ya se está eliminando. Se concentraría en esta unidad prácticamente. Exactamente, sin necesidad que existan ese registro de operaciones sospechosas o lo que se llaman los registros RTE. Los RTE. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que evitar que exista discrecionalidad, en primer lugar, en determinar quién es un sujeto obligado. Y en segundo orden, de cómo es que va a viajar esa información hacia la unidad y hacia los demás entes del sistema. Para Asoban, ¿cuál es la preocupación que tienen o cuál es su valoración de este anteproyecto? Sí, básicamente son los mismos artículos. El artículo 4, numeral 1, donde se describe la facultad de la UAF, que para nosotros está discrecional por los motivos que explicó él, está demasiado amplio, el espectro mismo, y el artículo 9, donde son los sujetos obligados. Como explicaba, los sujetos obligados, nosotros, los bancos, ya somos sujetos obligados, ya informamos y ya emitimos ROS y RTE, que tal vez después entre un poquito a explicarle esa parte técnica para que la pueda entender. Pero nosotros ya emitimos. Sin embargo, también hay una lista donde están los casinos, donde están las casas de empeño y otra, que esto quiere decir sujetos obligados, es el concepto de empresas que tengan actividades susceptibles al lavado de dinero o al terrorismo. Bueno. Ahora, tal como está redactado este anteproyecto en este momento, ¿esto crea mayores obligaciones o mayor burocracia para los bancos? ¿Se les duplica la información que van a estar entregando a uno y otro sector? Fíjate que no, es que yo creo que ahí es donde está tal vez la aclaración, que es oportuna tu pregunta. El tema de los bancos, nosotros ya lo estamos haciendo y lo hemos venido haciendo. Esto no solo es los bancos, sujetos obligados van a ser, como está la ley actual, quienes se definan, quienes ellos definan y cómo lo definan. Con la propuesta que llevamos nosotros,
está una serie de empresas que están catalogadas dentro de lo que te explicaba anteriormente, la descripción de que por su giro de negocio, las actividades son las que se crea ese marco que es sujeta o susceptible a un lavado de dinero o al financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Que esto enmarca el GAFI. Para nosotros no es solo de los bancos el problema, porque nosotros ya estamos reportando. Un sujeto obligado puede ser, para ponerte un ejemplo, tal vez voy a retomar lo que es un ROS y lo que es un RTE. Un ROS es reporte de operación sospechosa. ¿Cómo se genera? ¿Cuándo es una operación sospechosa? Ok. ¿Cómo se genera ese reporte? ¿Verdad? Porque es un reporte de operación. Para nosotros, a mí me gusta más la palabra inusual, ¿verdad? Yo creo que debería llamarse inusual, porque no necesariamente es sospechoso. Cuando te voy a poner un ejemplo, que viene y yo voy a un banco y yo ya declaré en mi perfil un estimado de cuál es el volumen que yo manejo. Yo tengo un salario fijo y si tengo otros ingresos los declaro. Si yo vengo y mi papá viene y me regala un dinero, pues obviamente va a haber algo variable, ¿verdad? En el flujo mío. Entonces, se identifica eso y te van a llamar y te van a decir, Teresa Montealegre, ¿sí? Mire, usted depositó X cantidad de dinero. Así es que mi papá me lo regaló. Así como se lo regaló. Si vos tenés el soporte de eso, la justificación, se acaba. Si no tenés, se emite un reporte, un ROS que se llama. Ese es uno de los reportes. El otro es el reporte de transacciones en efectivo, que es el que si depositas en efectivo $10,000, que ya es conocido por todo el mundo, entonces se emite ese reporte, que digamos ese es más técnico. Por eso es que los sujetos obligados son básicamente empresas o actividades que generan o reciben mucho efectivo, ¿verdad? Entonces, una vez que estos reportes se generan, obviamente, en el caso actual, se envían de los bancos, ¿verdad? Se envían a la superintendencia de banco y en un sobrelacrado, y la superintendencia de banco únicamente es un canal para pasarlo a la CAF, que actualmente existe. En los otros sujetos obligados, a mi entender, no reportan. Otros sujetos obligados son los casinos, como te explicaba, y como existe la ley 285, que está descrito quiénes son los sujetos obligados. Ok, de acuerdo a lo que usted nos acaba de explicar, ¿considera que esto sería suficiente para seguir haciéndolo, para seguir informando, o debe de existir medidas más restrictivas, más rígidas en el control de la información? No, es que el control de la información, vale la pena mencionarlo, como te decía, esto después entra a la UAF, ¿verdad? Estos reportes entran, para explicarte un poco el flujo, entra a la UAF verifica, analiza, vincula, y una vez que hace eso, si es necesario tener información adicional para continuar su análisis, porque es una unidad de análisis financiero, si requiere más información, puede ir perfectamente a otro sujeto obligado, como por ejemplo, yo puedo ir, en el caso de que si fuera un casino, a pedirle información al casino. Puedo ir perfectamente a pedir. Puedo ir también a pedirle a las instituciones públicas, ¿verdad? Pero una vez que yo tengo esa información, de nuevo, como UAF, pues en este caso, que es la nueva, como UAF, continúo haciendo el análisis y de eso sale un reporte técnico conclusivo. Hay dos posibilidades para eso. La primera es de que haya mérito de continuar una investigación. Eso va al Ministerio Público a través de los canales legales. Sí, cuando ya hay una sospecha de que aquí alguien está lavando dinero. Ahí pues es una sospecha, todavía es un indicio, todavía aún así es un indicio. Por eso es que
La UAF lo que básicamente valora son indicios. Entonces, ellos lo trasladan al Ministerio Público, llámese Procuraduría, Fiscalía, Policía Nacional, y ellos hacen la investigación y la acusación en el caso que fuese. Hay otra probabilidad, la otra probabilidad es que no haya mérito, que simplemente yo justifiqué en el momento que me preguntaron no, pero después a través de la investigación se dieron cuenta que sí, efectivamente me habían hecho el regalo y me había hecho la donación a mi papá, entonces no da mérito. ¿Qué pasa con esa información? Es algo importantísimo y es una de las recomendaciones del GAFIC también. Esa información tiene que mantenerse bajo sigilo o secretividad. Esa información no se puede compartir con nadie porque no dio lugar. No puede ser compartida. Esa la resguarda la UAF y no puede ser compartida. Permítanme ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y continuaremos hablando de la unidad de análisis financiero. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.